Saludo nuevamente a todas y todos en este 57º testimonio a título personal y séptima entrevista de esta serie de programas denominados Conversando con los expertos sobre la pandemia de COVID-19. Hoy tenemos el enorme gusto de recibir al doctor Armando Ruiz Massieu, quien actualmente es director general de la Fundación del ISSSTE. El doctor Ruiz Massieu es un médico con gran experiencia en el gobierno. Es médico cirujano egresado de la UNAM, además tiene especialidad en ortopedia y traumatología, y en el sector público ha laborado en muchos lugares. Ha sido subdelegado médico, delegado estatal, subdirector médico en los estados, coordinador de delegaciones y subdirector de desarrollo de la infraestructura en el ISSSTE. Ahí, donde por cierto fue mi jefe, trabajamos juntos y he tenido el placer siempre de aprenderle muchas cosas. Además, el doctor Ruiz Massieu fue director general de Servicios de Salud Pública y coordinador de hospitales en la Secretaría de Salud Pública del entonces Distrito Federal, representante además del estado de Guerrero, vocal titular del Consejo de Salubridad General e invitado permanente del Consejo Nacional de Salud. Es autor del libro Los Gabinetes Presidenciales, Análisis y Discusión, y además ha participado como testigo social de la organización no gubernamental Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas AC en diferentes y distintos procedimientos de contratación pública. Doctor Armando Ruiz Massieu, sea usted bienvenido a este espacio. Gracias, Jorge, muy amable. Muy elogiosa la presentación y seguramente inmerecida, pero sí señalar dos, tres puntos que creo importantes, porque en el bagaje de experiencia, que es lo que me tiene a estas alturas del partido, con cierta expertise en los servicios de salud, agregar dos puntos. Primero, ya en esta parte final de mi carrera profesional, he seguido siendo testigo social ya como persona física para las adquisiciones que hace el gobierno federal a través de licitaciones públicas, especialmente en aquellas que están vinculadas a insumos o a equipos para los servicios de salud. Pero por otro lado, también hacer el señalamiento que pocas personas, y seguramente esta fue una mera casualidad, me ha permitido conocer no solo los sistemas de salud en toda su amplitud, sino también el hecho de haberme formado desde las escuelas públicas. O sea, yo estuve en escuelas públicas en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, no se diga en la UNAM, donde me gradué como médico, posteriormente en el Seguro Social, donde hice mi especialidad. Pero posterior a eso, también tuve la oportunidad de ser invitado a colaborar, no solo en el ISSSTE, como ya lo señalaste tú, en diferentes posiciones, sino que también tuve varias posiciones en el Seguro Social, desde director de clínico hospital, jefe de enseñanza, jefe de cirugía, y muchos años adelante hacerme cargo del manejo de hospitales llave en mano en el Seguro Social, que fue una primera experiencia y creo que de gran importancia. En el camino, en algún momento se me invitó a colaborar también por un crédito de Banco Mundial en San José de Costa Rica para un hospital llave en mano. Entonces, ¿con eso qué quiero decir? Que me permitió primero conocer nuestro país desde los lugares más limitados en recursos, como son nuestros compañeros o mis compañeros en la escuela secundaria o en la preparatoria y demás, que habíamos de todos los estratos. Al modo actual, pues sabíamos fifís y chairos, o sea, había gente de recursos muy limitados y gente también de recursos abundantes. Pero ese encuentro social desde la secundaria, yo creo que te va dejando cicatrices que más adelante te permiten tratar de borrar y tratar de igualar. Por otro lado, también tuve la oportunidad de trabajar muchos años en el ISSSTE, buenos años en el Seguro Social, donde estuve más de 15 años, incluyendo la residencia médica,
después en la Secretaría de Salud, donde estuve 6 años, luego en la Ciudad de México como titular de la Dirección General, que todavía no era Secretaría de Salud, durante los 3 años antes de el primer proceso electoral para elegir al jefe de gobierno de esta ciudad. Y indirectamente interactué también en los servicios médicos de Pemex, en algunos de los institutos como el Instituto Nacional de Cancerología, que también me dieron un panorama en algunos casos diferente. En paralelo, bueno, tuve la oportunidad de ser miembro de la Sociedad de Salud Pública, de la Sociedad Mexicana de Ortopedia y Traumatología, fundador de la Sociedad Mexicana en Calidad en Salud y presidente de la misma. Entonces, México ha sido muy generoso con mi persona, lo que ha traído consigo la posibilidad de que mi expertise se amplíe y pueda yo emitir algún tipo de opinión, algunas veces acertada y otras veces no tanto, sobre los sistemas de salud en general y el camino que estos deberían de haber seguido desde hace muchos años. No es problema de la actual administración. Yo creo que no se han hecho los esfuerzos suficientes ni con la cordura suficiente para tratar de tener servicios de salud de una mejor calidad y de una mayor cobertura. Fíjese, doctor, que con todo el complemento a la currícula, que por cierto es enorme y todavía nos podríamos pasar muchos minutos hablando de ella, es muy importante que en este espacio pues hay puros expertos. Aquí han transitado pues secretarios de salud, por supuesto gente con mucha capacidad igual que usted, y cuando este conocimiento se da vertido hacia una pandemia que sin duda ha cambiado al mundo, pues es muy interesante las reflexiones desde diferentes puntos de vista. Entonces, de acuerdo a su expertise, y si está de acuerdo con base en su experiencia, he dividido la entrevista en 3 escenarios. El primero con un enfoque en la importancia que han tenido la sociedad civil en la atención de la COVID-19 a través de diferentes maneras. Una de ellas, por supuesto, las fundaciones como la que usted preside hoy y las organizaciones no gubernamentales. Y así hemos visto, pues, a la misma Cruz Roja, a Médicos Sin Fronteras, a Save the Children, entre otras, con esfuerzos importantes para poder atender a los colectivos más vulnerables en esta crisis que causa y que sigue causando el coronavirus. Pero eso es en cuanto a la crisis que se dio para allá. También hemos visto esfuerzos, por ejemplo, de los gobiernos en los Estados Unidos, la operación Warp Speed, con una asociación público-privada con los resultados conocidos hasta este momento. Y en el mundo, auspiciado por la Organización Mundial de la Salud, como nunca, hemos visto, por ejemplo, el acelerador de acceso a las herramientas contra la COVID-19, lo que se le llamó el ACT, donde participaron entre otros asociados no gubernamentales y pues nada más y nada menos que la Fundación Bill y Melinda Gates, la Fundación Wellcome Trust, que por cierto son de las más ricas del mundo. Es decir, la participación de la sociedad civil, la comunidad, la industria. ¿Para qué? Para ayudar a que realmente todos los países pudieran tener en esta pandemia lo que hacía falta y tratar en la medida de lo posible que las cuestiones fueran más equitativas. En México, sin duda, los esfuerzos que se hicieron en la fundación y que se siguen haciendo del IMSS, del ISSSTE y algo particular, la Fundación Carlos Slim, en donde, por ejemplo, crearon la construcción de esta unidad temporal para la COVID-19 que se dio en el Centro City Banamex y que mucho ayudó, sobre todo cuando estaban los momentos más álgidos y había una gran saturación en los hospitales públicos y que, por cierto, la semana que pasó acaba de dejar de dar servicio porque por fortuna los casos han disminuido. Con este contexto, doctor, la pregunta es, ¿qué tanto ha contribuido el apoyo de la sociedad civil organizada en el manejo de esta pandemia en México y en el mundo? Y quizá lo más importante, ¿y qué hubiera pasado si no se hubiera contado con este apoyo? Yo creo que, primero, hubo una gran oportunidad de la ciudadanía, como ocurre en todos este tipo de eventos. Hay que recordar el terremoto del 85 o del 17, en donde primero reaccionó la sociedad civil antes que las instancias gubernamentales. O sea, y aquí ocurrió algo parecido.
no solo en cuanto a los esfuerzos individuales, no solo en cuanto a atender las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud, no solo en cuanto a que todos empezamos a usar el cubrebocas, aunque algunas autoridades consideraran que no era necesario, pero la ciudadanía lo consideró necesario y demostró su valía y demostró y sigue demostrando el gran cuidado que tiene hacia la salud común, porque ya no es el hecho de que tú estés vacunado, sino que además quieres tú cuidar a los demás para que no se contaminen o se contagien. Eh, yo veo muy difícil el manejo que nuestro país pudiera haber llevado si no tiene la participación ciudadana, ya sea en lo individual o ya sea a través de las organizaciones que participaron. Y coincido con los que has destacado, pero también yo agregaría, por ejemplo, la Fundación Bancomer hizo un esfuerzo importante, el Grupo México hizo un esfuerzo mayor, FunSalud también hizo un esfuerzo que debemos de considerar y veo muy difícil que con los precarios recursos que el gobierno federal pudo destinar a la pandemia y la poca oportunidad para destinarlos, hubiéramos salido adelante. Yo creo que todavía estaríamos ahorita con el agua al cuello. No hay que darnos por ganadores, todavía hay un reto importante hacia adelante. Simplemente hay que voltear hacia atrás y ver las cifras de ayer y compararlas con las cifras de abril. O sea, en abril estábamos en color naranja y ahora estamos en verde. Esos semáforos son un tanto prejuiciosos y un tanto engañosos hacia la sociedad, porque pueden dar la impresión de que ya se venció a la pandemia y no se ha vencido. O sea, el coronavirus con el que estamos sufriendo en la actualidad sigue vigente y va a seguir vigente muchos años más. O sea, no hay todavía la experiencia suficiente para saber cuándo tenemos que ponernos una segunda vacuna. ¿Por qué? Porque no sabemos qué tanto va a durar la posibilidad de tener anticuerpos suficientes en nuestro organismo para defendernos. Entonces, lo que no hay que hacer es bajar las manos. Tenemos que seguirnos cuidando. Y ese cuidado ha sido muy importante, en forma muy importante, impulsado por las fundaciones. Y las fundaciones hemos trabajado de la mano. O sea, nosotros como Fundación ISSSTE, que es a lo mejor la más joven de todas, porque estamos para noviembre a cumplir 5 años. Sin embargo, hemos avanzado por el apoyo que nos hemos brindado las diferentes fundaciones. Nosotros hemos trabajado con FunSalud por un lado, con Fundación IMSS, en donde buena parte del camino se han dado de la mano de ellos. Entonces, si hay una participación de la sociedad civil importante, es en ese agrupamiento de las sociedades, de las fundaciones que son debidamente reguladas. También hay que reconocer que existe oportunismo en muchas de las fundaciones, lo que ha hecho que el gobierno federal tenga que poner reglamentaciones más serias y más severas, porque en algunas de ellas pudieran desviarse recursos hacia bienes o hacia servicios no muy éticos. Entonces, nosotros hemos tratado de cumplir y yo creo que hemos cumplido en forma muy puntual con todas las regulaciones que particularmente el SAT nos ha marcado, pero además las encontramos justificadas precisamente porque hay situaciones poco éticas en el desarrollo, en la actividad de esas fundaciones. Pero sí, la lucha contra la pandemia, yo diría que pasa por varios aspectos. Primero, fue la ciudadanía la primera que despertó en la necesidad de luchar contra una enfermedad. Segundo, esa sociedad civil fue respaldada por las fundaciones y en tercer lugar entró el gobierno federal con recursos adicionales.
Pero si todo eso mismo se hubiera hecho con la debida planeación, hubiéramos gastado mucho menos recursos y hubiéramos sido mucho más eficientes. Sin duda, lo que usted dice tiene no solamente mucho sentido, sino que es una descripción de lo que ha sucedido. Destaco la importancia de la sociedad civil, que además nos unía el miedo, debemos de decirlo, en una enfermedad emergente, lo primero que nos unió a todo fue el miedo de lo que podía pasar y la incertidumbre, y por supuesto fue nuevamente una manera de demostrar la solidaridad en todo, sociedad civil, fundaciones, gobierno, etcétera. Primera idea que, por supuesto, coincido completamente con usted, jefe. La segunda, decir que no ha acabado la pandemia, esto es claro, y que inclusive todas las acciones que se han hecho como en nuestro país y que por fortuna han dado resultado, hoy es un hecho y hay que decirlo que el número de casos ha disminuido de una manera verdaderamente importante, pero que todavía existe en el mundo un foco en la pandemia, por decirlo menos, en la India o en Brasil o recientemente inclusive en un país ya vacunado como Chile, en donde acaban de volver a poner la cuarentena. Y ahora me iría con este preámbulo al segundo escenario, y usted lo decía muy bien, su experiencia en el área de la infraestructura y el desarrollo de las unidades médicas, hablaba usted inclusive de los hospitales llave en mano, porque además usted tiene una característica que dirigió los servicios de salud pública y la coordinación de hospitales de la capital en nuestro país, que dicho sea de paso puede ser un país por sí solo. Pero esta enfermedad en lo específico, por la naturaleza de lo contagioso de la enfermedad, todos los hospitales y los centros de atención tuvieron prácticamente que convertirse en áreas de atención especializada, sobre todo porque los pacientes requerían situaciones especiales como ventiladores para el apoyo mecánico ventilatorio, monitores, signos vitales, y las mismas instalaciones de los hospitales, y me refiero a gases medicinales, pues no era sencillo poder dotar a tantas personas de oxígeno. Y también la misma separación estricta de las áreas, tan solo por decir algunas cosas. En este sentido, no solamente pasó en México, países desarrollados y no desarrollados tuvieron por igual situaciones muy difíciles para poder dar respuesta a esta enfermedad. Veíamos todavía hace un mes en la India cuando no se tuvo el oxígeno que llegaba a los hospitales. Así que sin duda es un hecho, y usted lo acaba de mencionar, que la COVID-19 no será la última pandemia de la humanidad y las presiones a los sistemas de salud siempre existirán, ya sea por pandemias, por desastres naturales, hablaba usted del temblor, etcétera. En su opinión, doctor Ruiz Macé, ¿qué deberían de hacer los sistemas de salud del mundo de manera preventiva para estar mejor preparados para estas contingencias de salud pública? ¿Y qué enseñanzas nos ha traído la actual pandemia que por supuesto sigue en curso? Mira, yo diría que en forma muy simplista, para los administradores que no conocen los servicios de salud, creen que con dinero se resuelven las cosas. Y entonces lo agotan en el sentido de vamos a comprar ventiladores, vamos a comprar medicamentos, etcétera, y no se dan cuenta que el recurso humano es el más importante. Y para eso hay que prepararlos con tiempo. En ese sentido, no tenemos suficientes recursos humanos capacitados para atender pandemias que obliguen a medidas técnicas con cierto grado de complejidad, como sea, como es el intubar a un paciente, el vigilar el buen funcionamiento de los ventiladores, el saber qué medicamentos se deben de utilizar para esas acciones, y creemos que comprando ventiladores resolvemos las cosas, o comprando los medicamentos que faciliten la intubación también, cuando lo más importante en la salud, y no en esto de la pandemia, sino en general, es el tener el recurso humano calificado. Entonces, creo que una parte importante es vigilar y racionalizar la formación de recursos humanos. Y no hablo solo de médicos, sino fundamentalmente hablo de enfermeras, para que tengan la posibilidad de atender una emergencia. Porque el dinero te trae la posibilidad de comprar ventiladores, pero no te trae la posibilidad de contratar personal médico calificado, porque no lo tienes. Entonces hay que empezar a formar
pues al personal médico que debe de atender regionalmente una emergencia de este tipo, que como tú señalabas en un principio o hace un momento, no va a ser la última. Seguramente en unos años más tendremos otra pandemia muy parecida a esta. No estoy diciendo nada nuevo, Bill Gates ya lo dijo desde hace ya varios meses, y la gente que está viendo la perspectiva del crecimiento de la humanidad, están previendo esos problemas. En ese sentido, tenemos dos retos importantes. Por un lado, la formación de los recursos humanos. En la medida adecuada, tenemos que revisar nuestra formación de recursos humanos y ver que no necesitamos tantos pediatras, que a lo mejor no necesitamos otro tipo de especialidades que se dedican más a lo estético, pero que necesitamos tener el recurso suficiente para atender una emergencia. Y ahí habría dos aspectos importantes. No estoy hablando solo de los médicos que están en el hospital, sino tenemos que formar adecuadamente a los paramédicos que van en las ambulancias. Nadie voltea hacia ese lado en donde necesitamos calificar y tener un órgano certificador del servicio de ambulancias y del personal de las ambulancias, que es el que permite que el paciente pueda llegar hasta el hospital. Por otro lado, pues tener la adquisición de recursos suficiente y oportuna, me refiero a medicamentos básicamente o a otros insumos de la salud. En el particular, a nosotros como Fundación ISSSTE nos ha preocupado dos vertientes. Una, el adulto mayor, que además es el más lábil a ser enfermado y a fallecer desafortunadamente con gran frecuencia, y entonces hemos implementado una serie de acciones para tratar de dotarlos de más recursos a ese adulto mayor, porque nuestra población y particularmente la población del ISSSTE ha ido envejeciendo cada vez más, la entrada de jóvenes cada vez es menor y desafortunadamente la presencia de adultos mayores en nuestros sistemas cada vez es mayor. Por un lado. Y por otro lado, se inició también la construcción de un centro de capacitación que el director médico del ISSSTE le ha denominado Vesalius y que tiene por objeto el entrenar a nuestros médicos residentes en cirugía laparoscópica, pero también en intubación, en acciones para salvar la vida, en acciones que tienen que estar todos los médicos, particularmente los de los servicios de urgencias y de medicina crítica, capacitados. Hasta ahorita no lo tenemos. Por otro lado, también que las decisiones que tomen las instituciones sean fundamentadas en el conocimiento médico. En el particular, el sistema que conozco mejor es el sistema del médico del ISSSTE. Yo creo que no debió de haberse convertido en hospital COVID el 20 de noviembre. Yo creo que debió de haberse convertido en hospitales COVID, los hospitales generales y regionales, porque tienes que tener una instancia para resolver las otras patologías que siguen persistiendo y lo que ha ocurrido es que tienes un rezago cada vez más importante de laparoscopías para operar vesícula o de cambios de cadera o cambios de rodilla, porque las patologías ahí están. O sea, una cosa es que nuestro semáforo más agudo ha sido el de la pandemia, pero las otras patologías siguen vivas y no tiene que haber un criterio médico para definir qué espacios son los que tienes que dedicar a una pandemia como esta que acabamos de padecer. Es correcto y déjeme destacar tres de los conceptos que acaba de poner y empiezo por el último. Nos hemos dedicado mucho a la pandemia, a la enfermedad por la COVID y hemos hablado poco de la no COVID, que hoy, por cierto, es la que merece la atención en el 95% de los hospitales, porque por fortuna
ha bajado la enfermedad COVID. Y a eso me refería yo cuando le preguntaba de las enseñanzas que nos puede dejar una enfermedad emergente como ellas, para poder entonces sí, de acuerdo a las capacidades físicas, poder destinar o los hospitales, si son de tercer nivel, de segundo nivel, como usted decía. También en el segundo concepto que quiero destacar y que usted me lo enseñó cuando trabajé con usted ya en aquellos lejanos tiempos en la subdirección de infraestructura, que son tres carretas las que siempre se deben de observar en los hospitales. Por un lado, la estructura como tal, que es la capacidad física del hospital. El segundo, que usted le acaba de dar un gran énfasis al recurso humano. Y el tercero, por supuesto, los insumos para la operación y el mantenimiento de ello. Y que esas tres carretas a veces no llegan al mismo tiempo y eso es lo que hace que los hospitales quizás pudieran tener áreas de oportunidad para dar mejor su operación. Y la tercera parte que usted también menciona y que coincide con lo que dijo aquí el director del Instituto Nacional de Geriatría, que también ya estuvo con nosotros, el doctor Luis Miguel Gutiérrez, es la importancia que se le debe dar a las personas adultos mayores siempre, pero particularmente cuando hay una pandemia que además fueron órgano blanco, pues hay que darlo. Entonces, completamente de acuerdo con sus comentarios, jefe. Y bueno, y cuando hablamos de recursos humanos, pues ya ni qué decir de si nos comparamos con los indicadores de la OCDE, pues obviamente hay unas grandes áreas de oportunidad. Y en estas dos últimas partes, en cuanto a los insumos y los equipos, quiero aprovechar su experiencia como testigo social, que usted ha tenido en varios procedimientos adquisitivos relacionados con la salud, ya lo mencionaba usted. Y es un hecho que cuando hay una causa fortuita o de fuerza mayor, como lo fue esta pandemia, la demanda de equipos médicos, de insumos y de servicios, pues a veces supera la oferta existente a la demanda que nosotros estamos necesitando. Y esto provoca diversas situaciones, desde el acaparamiento de los productos, inclusive falsificaciones de insumos. Vemos ahí de repente hasta en la calle mascarillas que dicen ser N95 o KN95 y no lo son. Pero también el incremento injustificado de precios, argumentando siempre este estado de emergencia. Al respecto, ¿cuál es su reflexión en este sentido? ¿Y qué controles considera usted que deberían de implementarse para evitar estas circunstancias? Sí, mira, yo creo que la presencia de los testigos sociales permiten limitar estas posibilidades. Sin embargo, la función pública tiene programado una reunión al mes para solicitar testigos sociales en el primer viernes o el segundo viernes de cada mes. Y yo creo que debe de haber un camino corto, un shortcut para aquellas situaciones de emergencia. No daña en nada que un proceso licitatorio se vaya en una licitación simplificada, con invitación a 3 a 5 proveedores y que cuenten con testigo social, como que debería haber una situación ahí de una vía corta para designar a un testigo social que vigile que el procedimiento se apegue a lo aprobado en la ley de adquisiciones. Esa sería una sugerencia. Otra es, desaparecieron el fondo de desastres naturales. Yo creo que debe de haber un fondo de desastres, no necesariamente naturales, que pueda atender con recursos adicionales esas situaciones de emergencia que no obedecen a un fenómeno natural. No es por una inundación, no es por un sismo, no es por una tormenta, etcétera, sino que es una situación crítica que necesita recursos adicionales y que se deben de tratar y manejar con mucho cuidado, a lo mejor con más cuidado que los que tradicionalmente se llevan a cabo en un procedimiento normal. Yo invitaría a una reflexión en ese sentido a las áreas de normatividad en el tema de adquisiciones para contar, por un lado, la posibilidad de revivir un fondo de desastres que no tenga que ser de desastres naturales, aunque pueda atenderlos también, y por otro lado, una vía corta para que todo procedimiento de adquisición, ya sea por adjudicación directa, ya sea por invitación a 3 o más
proveedores o una licitación pública nacional o internacional, pueda contar con un representante de la sociedad civil que lo único que va a hacer es tener voz, no tendrá voto, pero que hará constar que el procedimiento se llevó a cabo con el debido cuidado y apego a la ley de adquisiciones de obra pública y a sus reglamentos. Sí, de hecho, la misma ley de adquisiciones lo contempla cuando habla de casos fortuitos o de fuerza mayor. Y efectivamente hay que tener pues mucho cuidado con esta parte de la fiscalización, no tanto en el proceso que por sí solo es complicado y que pudiera haber ahí salidas legales, sino por la entrega de los insumos. Ya decía yo que fue ejemplar en este sentido el cuidado, pero que también como todos, pues había vivales que se aprovecharon en este sentido. Pues doctor Ruiz Massieu, con usted yo puedo pasarme platicando horas y horas y horas, y usted sabe el cariño y el respeto que le tengo, pero de a de veras. Y ese cariño, en serio, siempre se lo digo cuando tengo oportunidad. Muchas gracias por acompañarme en este esfuerzo y en esta entrevista y preguntarle si quisiera usted agregar algún comentario para cerrar la entrevista. No, yo diría que básicamente es darte las gracias a ti y a tu equipo de trabajo. Y que ya sabes que el cariño y la amistad siempre es de doble vía. Por otro lado, pues darte las gracias, pues, por comparecer ante quien nos vea. Esperemos que sean muchos, pero difícilmente son muchos. Este, en un espacio en donde ha estado gente tan destacada como el doctor Córdoba, el doctor Narro, o Pablo Curi, o Miguel Gutiérrez, en donde seguramente yo soy muy a la saga de ellos, pero me siento verdaderamente distinguido por la generosidad de parte de ustedes para invitar. Al contrario, jefe, le repito, usted sabe la marca que además tiene en la formación profesional mía y que bueno, yo le he aprendido a usted muchas cosas y seguramente pues esta entrevista, yo espero también que lo vean muchas personas, pero al final va a ser parte de un legado y de un testimonio, porque ya son 57 testimonios y con esta 7 entrevistas y bueno, así seguiremos para que en un futuro, cuando estas pandemias se repitan, pues quizá estas entrevistas sirvan de algo para quienes puedan tomar en su momento decisiones. Jefe, le mando un abrazo a la distancia, sabe que lo quiero mucho. Muchas gracias. Gracias y un beso a toda la familia. Gracias igualmente.